Nicaragua jodido, vamos al bote y al miado. Rumberos de Nicaragua, es hora de volar mejengue. Rumberos de Nicaragua, es hora de volar mejengue. Contra una dictadura hijueputa que no para de joderte. Contra una dictadura hijueputa que no para de joderte. Han enterrado a tu pueblo, han torturado a tu gente y se han robado el billete que tanto trabajo a te ha costado. Han desterrado a tu pueblo, han torturado a tu gente y ya han robado el billete que tanto trabajo te ha costado. Abajo el orteguismo, toda su marimba. Abajo el chayotismo, chupa culo, chupa pija. Abajo el orteguismo, toda su marimba. Abajo el chayotismo, chupa culo, chupa pija. Abajo el chayotismo, chupa culo, chupa pija. Viva Nicaragua jodido, vamos al bote y al miado. Rumberos de... Bueno, buenas tardes, buenos días, muy buenas noches, dependiendo del país, lugar y continente desde donde nos esté mirando. Bueno, ya hoy estamos con una hora adelante y bueno, en todo Estados Unidos. Las diferencias de horario, pues, se han acortado en relación a Nicaragua. Creo que nosotros estamos a una hora. En el caso del lugar donde me encuentro, en el estado de California. Es decir, ahorita son las 6 de la tarde, pues en Nicaragua son las 7 de la noche. Tenía, al haberse adelantado una hora, es decir, ahorita, antier eran las 5 de la tarde aquí, hoy son las 6 y 4. Y por lo tanto Nicaragua llevaba 2 horas adelante, porque el horario de Nicaragua es inamovible. Entonces, ahorita en Nicaragua lo que llevan es 1 hora nada más adelante. Es decir, si antier ahorita eran las 5 y 4, hoy son las 6 y 4, pues antier Nicaragua iban a ser siempre las 7 de la noche, como ahorita, y aquí eran las 5, eran 2 horas, ahorita aquí son las 6, allá siguen siendo las 7, pues sí, ahora es 1 hora de diferencia. Ahora vamos a comenzar el programa. Estamos teniendo problemas, sabemos que la gente siempre se conecta y no está apareciendo. Vamos a... Discúlpenme un momentito. Vamos a traer el apoyo técnico, ¿verdad? Para poder en realidad ver qué es lo que está pasando. Para poder en realidad entonces vamos a ver qué es lo que pasa, porque estamos teniendo el mismo problema de otros días. Entonces, pues vayan conectándose. Si acaso pues no los miro, ya saben que que es la situación que se presenta siempre. Pues no los miro, ya saben que es la situación que se presenta siempre. Bueno,
Vamos a entrarle, pues yo no sé a ustedes si les aparece la gente que está conectada. A mí no me aparece, pues, porque estamos con ese problema ahorita. ¿Verdad? Entonces ahí vamos a entrarle, pues si no aparecen, pues no es mi culpa, ¿verdad? Porque el video es público y bueno, ya comenzaron, parece, a aparecer algunos. Bienvenido Wilder, bienvenido Cárcel. Mira, el día de hoy vamos a tocar ciertos temas que les dimos un adelanto en la mañana. Cuando yo analizo la situación, me doy cuenta cuando las cosas son planificadas y cuando las cosas son espontáneas. Difícilmente en política las cosas se dan por coincidencia. Nunca. Aunque me digan muchas cosas, que me digan a mí que los tranques fueron espontáneos, falsos. Inclusive hasta se negoció el levantamiento de los tranques y la oposición le pidió a Daniel que para que no hubiera, si no quería derramamientos de sangre, de que acuartelara a la policía, y desde inicios de mayo la policía se acuarteló. Entonces los tranqueros, hasta en julio, fue que se enfrentaron con los paramilitares, con el ejército y con la policía. Y en realidad no se enfrentaron, pues la mayoría no aguantó media hora. Era lógico. Los tranques, a excepción unos que otros tranques en las zonas rurales, como en San Pedro del Óvago y en otros lugares, pues, que había una que otra armita por ahí regada. Pero en los tranques de las ciudades no habían armas. Sí habían unas cuantas armas y la gente estaba lejos. No estaba directamente en el tranque con las armas, como el caso de la Trinidad, y ahí murieron no solo un paramilitar, murieron varios, algunos hasta se pudrieron, porque prefirieron esconder de que habían perdido gente, y más bien ellos asesinaron a su gente. Pero bueno, el caso no es ese. El caso es de que en Masaya no habían armas, pero ha salido un grupito, y que algunos de ellos son de Masaya, como que estuvieran en una guerra volando plomo y eso es falso. Eso vendría en contra de lo que se ha mantenido, de que en las ciudades no había armas, no había enfrentamiento armado en las ciudades. Y por otro lado, ¿con quién se enfrentaron esta gente que dice que estuvo combatiendo y volando plomo en Masaya? Si la policía se acuarteló y pasaron más de un mes gritándole y la policía rodeada, y ahí salía aquel muchacho en el megáfono: buenas noches, comisionado Avellán, ahí a media cuadra de la policía. Buenos días, comisionado. Lo recuerdan todos los días y sin ningún enfrentamiento, porque la policía se acuarteló por las exigencias y porque además tenía miedo la policía de que si se iba a las calles, no sé quién, si se iba a las calles, se produjera mayor represión. Pero el problema no era tanto eso, sino que casi todo el Pacífico, Matagalpa, Jinotega, la zona central, estaba alzada la población en los tranques y en la calle. Entonces la policía fue rebasada y no tenía capacidad para controlar
Entonces era más conveniente aceptar la negociación de acuartelarse y de esa manera planificar de qué manera contrarrestaron, y ahí salieron con el invento de los paramilitares, y por eso fueron de ciudad en ciudad con la famosa caravana de la paz, conocida como la caravana de la muerte, porque no tenían capacidad para controlar el país. Porque, si bien es cierto, en la primera región no se dieron tranques, el último tranque estaba en la salida sur de Estelí. De ahí vos te meneabas a Ocotal, Somoto, se quiso hacer un tranque por Yalahuina, fue reprimido y no había tranques. Desde Estelí, Nueva Segovia, Madrid. Es la única zona donde no había tranque. De ahí había tranques en Matagalpa, en Jinotega, en todo el país. En todo el país. Entonces la policía se vio rebasada por la gente, por la cantidad de gente. Y la policía de Masaya y la policía de cada departamento no tenía capacidad para controlar a la población. Entonces se acuartelan, aceptan acuartelarse y planifican y organizan a los paramilitares. Y de ahí viene, por esa falta de capacidad, el destranque de ciudad por ciudad. Si hubiesen tenido la capacidad, hubieran destrancado simultánea a todas las ciudades, pero no la tenían, y por eso la caravana de la muerte llega a León, coge allá por Achuape y todo, y sale por Estelí, y pasa por Estelí, se reúne con los paramilitares del departamento de Estelí, entre los cuales andaban varios de mi pueblo, Condega, y algunos están aquí. Y los conozco. Eso es de interés de las autoridades, pues, para que mucha gente decida quién son, chinos. ¿Y para qué? ¿Qué van a hacer? Solo el morbo. No, eso que lo sepan las autoridades. Entonces, traigo a colación esto porque se está presentando una situación que lo que está promoviendo o provocando en Nicaragua es el aumento de la represión en ciertas zonas, inclusive de la capital. Vamos a entrar a ese tema, pero antes de todo, yo quería consultarles si volvemos a hacer lo que hacíamos para comenzar el programa antes. Yo creo que es necesario y lo vamos a hacer. Porque yo creo que es necesario comenzar a darle un poco más de seriedad al programa. Ojalá que no salgan reclamando derechos de autor sobre esto que voy a hacer. Porque son capaces. Y comenzamos con el himno nacional, de ahora en adelante.
Bueno, viva Nicaragua pronto libre. Patria libre para vivir. Vamos a comenzar el programa. Desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades, les habla Marlon Gerardo Sáenz Cruz, el chino Enoch, desde el programa Nicaragua Somos Todos. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del país, lugar o continente desde donde nos esté mirando. Vamos a hablar de algunos temas. Vamos a comenzar, como dicen unos, por el principio. Creo que para mañana o pasado está amarrada una reunión en Arabia Saudita entre Ucrania y Estados Unidos para comenzar nuevamente el proceso de negociación de la paz en Ucrania. Y no voy a discutir mucho sobre el tema, porque es evidente que Zelensky ha venido pidiendo a gritos que le dé otra oportunidad a Estados Unidos y que hay gente interesada a que nos desviemos del problema que en realidad es Nicaragua hacia Ucrania, y un pleito de Ucrania, y los ucraniólogos no tocan Nicaragua y quieren que te dediques, porque el plan es que vos creas que Trump es aliado de Putin, porque eso es lo que han vendido ciertos medios de comunicación, que desde antes de que Trump agarrara fueron armando todo ese muñeco con el objetivo de mantenernos divididos, y en un plan que le conviene a la dictadura, comencés el odio hacia Trump o al gobierno de Trump, porque ahora es el amigo de las dictaduras, porque ahora él está con Venezuela, está con Nicaragua, está con Cuba. Eso es lo que dicen, porque está con Putin. Pero yo me pregunto, ¿cuáles son las concesiones que este gobierno le ha hecho a Putin? Ninguna. Al contrario, le quitó la venta del petróleo a Venezuela de Estados Unidos. ¿Entienden? Ya orientó medidas fuertísimas contra Irán en relación a su producción de petróleo. Entonces, han venido creando un muñeco para que la gente crea. ¿Por qué? Porque independientemente que el presidente Biden, gracias a ese gobierno, los 222 fuimos liberados y estamos en Estados Unidos, pues tenía una política diferente, una política de carácter disuasivo, y la gente mayoritariamente, no los del tranque de Miami, que esos son pura tapa y son cuatro gatos, sino en general, aquellos manipulaban eso y se creían los ungidos por el gobierno de Trump, y hoy en día ni bola les paran. Ni bola les paran. Nadie les para bola a ese grupito de Santiago Aburto. Yo no he visto, desde hace como un año que dice que fundó la organización Sumemos por Nicaragua y que es un monstruo de organización, ¿han visto a ustedes que los tome en cuenta el gobierno de Trump? No, a quien sigue tomando en cuenta es a la oposición reconocida, a los líderes que estaban presos, y son los que sí. Pero la dictadura, conociendo que el presidente Trump iba a traer un estilo diferente, al punto que lo primero que hizo fue mandar una gira del Departamento de Estado a Marcos Rubio a Centroamérica para plantearse la expulsión de Nicaragua del CAFTA. Y entró fuerte, comenzó por Centroamérica. En el caso de Siria, toda la vida
independientemente de lo que se haya hecho, el pueblo norteamericano mayoritariamente nunca ha estado de acuerdo en que se ocupe el erario público para guerras en otros países. Trump piensa como empresario, políticamente hablando, y piensa políticamente de esa manera, y siempre está pensando en mayores ganancias con menos costos. Y estás hablando de cientos de miles de millones de dólares gastados no solo en esa guerra. Y extrañamente, a como lo dice Trump, y con esto yo no soy trumpista, yo me expresé desde el inicio de la campaña electoral el año pasado que yo no voy a apoyar ni a republicanos ni a demócratas, porque ese es un objetivo de la dictadura, de que los nicaragüenses nos dividamos en republicanos y demócratas y perdamos la esencia. Y ya unos están demostrando que en vez de aprovechar de que hay una posición más fuerte en relación a Nicaragua de parte del gobierno del presidente Trump, entonces se dedican a combatirlos. Yo estoy de acuerdo que las organizaciones de inmigrantes se dediquen a eso, pero nosotros no estamos aquí por un asunto de inmigración. Nosotros estamos aquí por la represión de la dictadura, por la cárcel. Miles de gente están aquí porque la dictadura los perseguía y por eso ha salido más de 1 millón de nicaragüenses. Entonces, y que estén ilegales. Toda la vida ha sido una política contra los ilegales, y todos los que se están enviando ahorita mayoritariamente es gente que estaba presa desde tiempos de Trump. Perdón, del presidente Biden. No hay un solo nicaragüense capturado, porque solo hay 2, del 20 de enero a hoy, que haya sido deportado a Nicaragua. Y han salido noticias de que llegan ciertos aviones, pero uno de los que sacaron como que había llegado, lo editaron el video y sacaron a 200 personas en un avión, y era un vuelo del 2019. Pero el objetivo es echarle todo el pleito a Trump, y yo no tengo que ser el abogado de Trump. No, yo estoy por Nicaragua, y el aliado inmediato que tenemos contra la dictadura se llama Trump. Entonces, metiéndonos a un problema que no es por el que estamos aquí, que nos vamos a solidarizar, claro, pero nuestras acciones como oposición, como gente que hemos sido víctimas de la dictadura, no es el problema migratorio. No lo es. Porque el problema de los miles y miles de ilegales nicaragüenses que actualmente existen, recuerden que hasta el 2007 no habían salido 400,000 nicaragüenses. Para toda la guerra de los 80, en 10 años, salieron como 190,000, pero no llegaron a los 200,000 en un país en guerra. Solo del 2018 para acá ha salido más de 1 millón de nicaragüenses huyendo de Nicaragua por la represión, por la situación económica, y los que estábamos presos, que ya todo el mundo sabe, los 135, los 222. Pero además, otra política. Miles y decenas de miles de nicaragüenses no pueden entrar en Nicaragua, y salieron legal de Nicaragua, regresan legal a Nicaragua y no los dejan entrar. Pero ni siquiera no los dejan entrar en Nicaragua. Todas las compañías comerciales aéreas tienen que informar antes del día que va a ser el vuelo a Nicaragua quiénes son los que han comprado boletos que van para Nicaragua. Y a esas compañías aéreas les mandan a decir un día antes o el mismo día que los fulanos
que reservaron vuelo no pueden entrar a Nicaragua. Y ya en el aeropuerto, en cualquiera de los aeropuertos de Estados Unidos, las compañías aéreas, además de que se ven obligadas a devolver el dinero, les dicen a los nicaragüenses que no pueden viajar a Nicaragua porque no los van a dejar entrar, porque el gobierno le prohíbe a la línea aérea llevar a Nicaragua a esas personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahorita se le cumplen los 2 años a la mayoría de los del parol. Entonces, va a ir un montón de gente que ya se quiere ir para Nicaragua. Una gran cantidad, no la mayoría, de esas personas jamás se metieron en política. Aprovecharon la crisis y se vinieron. Unos legales, otros ilegales, y el parol. Con la gran campaña que hay de que los van a echar presos, que esto, y solo han echado presos a 2 nicaragüenses, que tenían orden de deportación y tenían antecedentes penales. No hay que alguien me pase la lista de los nicaragüenses capturados del 20 de enero hasta hoy, el 20 que agarró Trump. Nadie quiere decir nada sobre eso porque de acuerdo al conteo que yo tengo, solo hay 2. Llegaron a capturar uno a Miami y no lo encontraron. Entonces, que hay una política antiinmigrante, yo estoy de acuerdo. Pero la gente no está ilegal aquí y tampoco Estados Unidos está en la obligación a aceptarte ilegal, indocumentado, porque violarían las propias leyes de Estados Unidos, las autoridades, si lo permiten. Ah, bueno, pero que lo permitían, pero no es legal. Entonces, la situación que la gente pasa no es culpa de Estados Unidos, es culpa de la dictadura de Nicaragua, que no te da oportunidades para que te desarrolles económicamente. Y aparte de eso, te niega el derecho a pensar diferente. Entonces, es la dictadura la que en menos de 6 años ya había más de 1 millón de nicaragüenses después del 2018 que habían salido y han salido del país. Entonces, el problema, desde 2018 para acá, para que la gente haya entrado masivamente indocumentada y documentada, o legal e ilegal, no es culpa de Estados Unidos, es culpa de la dictadura, porque no hay oportunidades de desarrollarte ni académica, ni cultural, ni profesionalmente. El profesional tiene que agachar la cabeza ante burros que nunca han querido estudiar, pero que porque son secretarios políticos, esto y lo otro. ¿En serio? Solo ponete a pensar que tenés un presidente y una vicepresidente que no tienen un título universitario, cuando debiera ser una exigencia tener un título universitario. Debiera ser. Es que es verdad. Es decir, hay gente que todavía anda enganchada de obrero y campesino al poder, y de repente vos tenías un bruto jefeando en el ejército un batallón y no leía, no sabía leer. En serio, y puedo decir nombres. Ahora, para ser oficial en el ejército, a partir de doña Violeta, tenés que ser académico. Es decir, para ser teniente tenés que ser bachiller. Tenés que... Pero no lo inventó Daniel Ortega. Fue en tiempos de doña Violeta que se estableció la academia para profesionalizar el ejército, y se convierte la academia en una universidad de ciencias militares. Por eso los militares salían, y dicen que todavía, pero bueno, con una licenciatura en ciencias militares con especialidad en artillería, en esto y lo otro.
Entonces, si todos los oficiales mayoritariamente en el ejército actualmente son administradores, son abogados y son hijueputas, porque teniendo un nivel profesional y un nivel académico superior, se convierten en cómplices de una dictadura, son también másteres en hijueputadas. ¿Qué quiero decir con esto? Que los oficiales del ejército son profesionales, sin embargo los dirigen dos burros. Pero no los dirigen ellos, porque ellos los dirige una mafia que se la he venido diciendo. La Chayo no manda, es parte de la mafia, pero ella lo que cumple es misiones de la mafia. La han visto dando órdenes, no. A la Chayo le han dado un poder en los medios de comunicación, no hoy, desde el 2007, 2008, por ahí para acá. Cuando comenzaron a salir los folletos de color de Pepto-Bismol, la bandera rosada y todo ese rollo, de ahí, pero era para quitarle que quienes hacían las bandidencias estaban detrás de la Chayo. La Chayo solo ejecutaba la marginación del sandinismo histórico, por decir algo, que fue mi pleito más grande que yo tuve ahí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que quiere la dictadura a toda costa? Que la oposición no forme o no tenga como aliado principal al gobierno de Trump. Y quieren hacer aparecer a la dirigencia de la oposición como los progres demócratas, que ese no es mi pleito. Ese es un problema de Estados Unidos. Y todos lo lanzan a lo de género y eso, cuando el problema no es de ese. Pues, aunque yo siempre he dicho que las opciones de género, las opciones sexuales, si es homosexual, si es lesbiana, eso no tiene que ser derecho público porque es vida privada. Debería ser derecho privado y no tiene por qué ir a las escuelas públicas ni cosas por el estilo. Es de derecho público. Ni tampoco alguien por esas opciones tiene que ser objeto de marginación. Pero de ahí a que se imponga como derecho público, para mí no es correcto. Pero bueno, hay que respetar la ley, ¿verdad? Y eso no es objeto de discriminación. Ustedes han establecido o ven que está establecido en las leyes del mundo los derechos masculinos. No hay. ¿A dónde están establecidos los derechos masculinos? No. Solo otro tipo de la diversidad. Entonces ahí quienes somos discriminados, los masculinos. Entonces, hay que verlo entonces como derecho privado. Es decir, lo que sucede en las alcobas es derecho privado. No tiene por qué ser derecho público. Y tampoco voy a venir a condenar a nadie por una opción sexual diferente. Pero es su vida privada. Por lo tanto, es de derecho privado. ¿Entienden? Punto. No me voy a meter a pelear por eso, porque cada quien tiene derecho a tener la opción que quiera, como derecho, pero no a imponer las opciones como derecho público. Bueno, la opción sexual debería mantenerse en privado, si es vida privada. Es más, ni se debiera preguntar en el ejército o donde sea si es o no es homosexual o lesbiana a alguien, punto. Como ciudadano tiene derecho a participar en la defensa nacional y punto. Sin definir. Género solo hay dos. Naces con pene, con testículos, naces con vagina y ovario. Más nada. El resto, que si se operó, no es natural, punto. Pero es su derecho. Hacérselo si se quiere operar, si quiere, es su derecho, pero es un derecho privado, no tiene que ver con la vida pública y hay que respetarlo en tanto derecho privado, porque recuerden que la vida privada, sobre todo en este país, se respeta y se respeta mucho como la propiedad privada. Y eso lo decía, ¿verdad? Porque hay unos radicales que quieren exterminar con los homosexuales o con las lesbianas. ¿Por qué razón?
Un día un cura les dijo algo a alguno de los 222 que andan de loquitos, que quién les haya dado el derecho a juzgar. Que yo en 2019 anduve en una marcha y anduve en la marcha. 2 meses dilató eso y después han pasado 6 años y pico y no han hecho ni mierda. Y solo porque anduviste en 2018 en la marcha, ahora te crees el gran héroe. Y 6 años no has hecho nada. Y hay gente que se ha mantenido 6 años después del 2018 en la lucha, dándole. Y aquellos quieren vivir igual que mis compañeros de la guerrilla sandinista querían vivir de la guerra contra Somoza. Y brutos, y querían mandar, y no querían estudiar, no tenían ni primaria, y querían mandar a los ministros o al profesional, porque el profesional no había luchado y yo fui guerrillero. ¿Y qué? Nadie te metió a la fuerza. Y muchos viven con ese patín que yo en 2018, ¿y qué? Y si después de mayo, junio del 2018 no has hecho nada, vale verga. Es mantenerse, es constancia. Y hay gente que se metió 2 años, 3 años después, o hace 1 año, y se ha mantenido constante. Y otros que dicen, yo fui tranquero, ¿y qué? Te sacó en 15 minutos la policía y los paramilitares del tranque y ahí no has hecho nada. Hay que ser realista. Entonces, ya apenas llegó Trump, hace unas 3 semanas o 4, comenzó la campaña de comenzar a desprestigiar lo que había hecho en 2020 y 2021 la dictadura, crear pruebas falsas para decir que habían robado dinero los dirigentes, y han mantenido ese cuento, pero varios comenzamos a demostrar que todo es mentira y comenzamos a demostrar que esas son las mismas pruebas que inventó la dictadura y que en varios programas presentó William Griffith, y son las que ocuparon para condenar, porque la ayuda, sobre todo la de la USAID, pues la USAID, pues la Agencia Interamericana de Desarrollo de Estados Unidos, había aportado para distintos programas, porque no solo era para programas políticos, había para programas de libertad de expresión de distintas tendencias periodísticas. Había gente que se le colaboraba porque los periodistas independientes estaban sin trabajo. Más del 80% de los periodistas eran independientes, no tenían acceso al trabajo, y los medios privados habían sido también privados de tener pautas publicitarias del Estado, donde está la mayor pauta publicitaria de propaganda, y por lo tanto no tenían ingresos y los periodistas no tenían trabajo ni ingresos. También ayudaban periodistas de esa manera para que pudieran sobrevivir, y estos eran programas de libertad de expresión. Pero viene la USAID, la USAID, la Embajada Americana y el gobierno de Estados Unidos, llámese Departamento de Estado, se pronunciaron y dijeron que todos los proyectos que fueron financiados por la USAID, habían sido cumplidos a cabalidad, que se habían rendido cuentas correctamente y que en ningún momento, en 2021, la oposición había robado ni había cometido fraude. Es decir, quien hubiese sido la víctima de ese fraude, de esa estafa, del apropiamiento ilegal de dinero, era el gobierno de Estados Unidos, porque fue el que puso la plata. Ah, no, Nicaragua te acusó, y el que puso el billete te está diciendo, nada han robado. Aquí están las cuentas claras, y el gobierno de Estados Unidos lo ha mantenido. Pero han venido inventando, allá anda una tal NSI o SNI, inventando de que Marco Rubio dijo que se le corta la ayuda a la oposición venezolana, a la oposición cubana y la nicaragüense, y que se esté investigando. Y lo que hizo fue presentar en un video la cara de Marco Rubio y hablar más de media hora, Jessica creo que se llama, sin poner que Marco Rubio lo dijo,
sin presentar un documento donde esté esa orden de investigar o que se corta la ayuda a la oposición venezolana, a la oposición cubana y la nicaragüense. Después que estas mismas andaban poniendo como héroe a la Corina. Y entonces es toda una mentira, es toda una patraña, porque Estados Unidos sí ha manifestado que la oposición de Nicaragua no se robó ni un peso. Y tampoco han manifestado que están investigando o van a investigar a la oposición. Hasta hoy y ayer, el sinvergüenza de Wilfredo Navarro diciendo que aquí están investigando a la oposición, y es mentira. Y un poco de gente, porque no le da seguimiento o porque no le gusta leer, solo le gusta el video, oír, que es más cuechero, o es más impactante oír que leer porque requiere esfuerzos, y no se dan cuenta que lo que hay es una campaña de mentiras. Entonces, como creen que ya lograron que cierta gente, porque lo que hicieron fue activar a gente que estaba callada, que supuestamente venía apoyándonos o apoyando a la oposición, que comenzara a hablar, topos que han estado ahí, han estado reviviendo topos, y están reviviendo topos dentro de los 222. Porque así trabajan los organismos de inteligencia. Y después de que nada ha dicho Marcos Rubio de quitarle la ayuda a los presos políticos de Nicaragua, así dicen, los presos están allá, nosotros no estamos presos. La oposición de los 222 no está presa, está aquí. Pero la ayuda que iba para Nicaragua, no la daban aquí, no sean idiotas. A ver, que me demuestre alguien que la AID o la USAID o LUSAID ha dado reales después de que venimos nosotros el mes de febrero a los 222, que lo demuestren. Puras tapas, están presentando los mismos papeles mierdas que presentó la dictadura en 2020 y 2021, que fueron creados y escaneados por ellos. Presentan cheques como el que le presentaron de Miguel, pero atrás no está el endoso ni la firma de Miguel. Escanear un cheque fácil. Y todo ese mamotreto de documentos fueron creados con la dictadura para condenar a la Cristiana, para condenar a los de la Fundación Violeta Barrio, al contador, a los banqueros que condenaron, de lavado de dinero. Y el dinero no se puede lavar si el dinero es de procedencia legal. El dinero se lava cuando es dinero sucio, por eso se llama lavar, lavado. Dinero sucio que viene de actividades ilícitas, como el tráfico humano, como el coyotaje, las organizaciones de coyotes y todo lo que tiene la dictadura para hacer el coyotaje de miles y miles. Lavar ese billete, el dinero del narcotráfico, el dinero de la trata de blancas, que es el tráfico de mujeres para prostituirlas. Ese dinero es sucio y se lava. Pero un dinero que mandaron para un proyecto, la Agencia Interamericana de Desarrollo de Estados Unidos, que se le planteó un proyecto que lo aprobaron, que tiene que ir factura en mano para que vayan desembolsando de todo lo que se está haciendo, como que Estados Unidos es pendejo. Y el mismo Estados Unidos se pronunció. Pero siguieron y siguen. Lo peor es que siguen. Todavía hace 2 días mantenían preso a Fidel Moreno, algunos medios, mintiéndole a la gente. Y ustedes lo vieron el sábado en el acto de las mujeres, ahí dentro de los grandes, a Fidel. Y así hay medios que inventan. Y hay personajes que se han hecho espacio en las redes que se ocupan para mentir. Entonces, al peor estilo de Goebbels, y la gente, sobre todo la que está en Estados Unidos, mucha gente que no estaba en 2020, 2021, mucha gente que estaba en 2018 aquí, que salieron huyendo, o el viejo exilio de los somocistas, los contras, no se dio cuenta que eso que dicen que eran pruebas que estaban presentando son las que inventó la dictadura en 2020 y 2021 para condenar a la oposición. Y que Estados Unidos se manifestó, el gobierno, la embajada y la USAID, de que es mentira, de que no había ni lavado, ni que había robado ni un peso a la oposición. Aquí tampoco están investigando a nadie, ni Marcos Rubio ha dicho que va a cortar tal ayuda,
Porque ¿cómo va a decir que va a cortar tal ayuda si desde que llegó el presidente Trump se suspendió la actividad de la USAID, la USAID? Y además de eso, mandó a pausar por 90 días la ayuda internacional que daba Estados Unidos a todo el mundo. A todo el mundo. Ah, no, ellos quieren decir que es que los opositores le están cortando la ayuda. ¿Dónde ha dicho? Ni siquiera se ha hablado del tema de Nicaragua en esos términos. Y vinieron a inventar toda esa mierda con las pruebas de la dictadura. Busquen al Chele Grimby 2021 presentando todas esas pruebas como por 4 o 5 días en su programa que tiraba por las redes de Sin Frontera. Y esa es la misma mierda que supuestos opositores están presentando para decir que ellos son los verdaderos opositores y que la oposición que nosotros apoyamos son corruptos, para hacer la división. Es un plan de la dictadura, porque ¿de dónde iban a sacar esos documentos si solo los tenía la dictadura? ¿De dónde los agarró Santiago Aburto, Ananis Hassan? ¿De dónde los agarró Freddy Gavino Blandón? ¿De dónde los agarra Charly Noticias? Y un montón de gente que ha andado regando esos documentos de la dictadura. De ahí saquen de cuenta que esos documentos los tenía la dictadura, porque fueron las pruebas que inventó la dictadura. Y desde allá tiran la señal, comienzan a regar la bola y ahora todos andan en Nicaragua. Ya están listos. Lo están investigando ya. ¿Quién está investigando? A ver, ¿quién? ¿Ha dicho Marco Rubio que está investigando a algún opositor? ¿O algún líder de la oposición? Mentiras. Mentiras. Entonces, había este grupito donde está aquel Marchena, donde está Don Ari Hassan, Salvador Poveda, uno que le dicen Nicanor Vencedor, donde está Freddy Gavino, que todos están ligados al tranque de Miami, a Santiago Aburto, que ahora se aliaron y les han dado espacio en una plataforma que se llama Popular Channel de Nicaragua, PCN, ahí donde retransmiten a Onari, ahí retransmiten a Marchena, ahí retransmiten a Salvador Poveda. Ahora comenzaron a pedir armas a Trump. Y ya tienen movimiento armado y ya están entrando a Nicaragua. Y desde ayer me está llamando gente de que se ha regado la bola de que en Nicaragua están entrando clandestinos, miembros de los 222, una soberana mentira. Que están entrando clandestinos, armando dentro de los que no son de inteligencia, en la policía, ni en el ejército, adrenalina entre ellos mismos y se ponen briosos, y ya han salido militares del ejército con paramilitares y policías en algunas zonas de Managua en patrullajes masivos, como que van a entrar operativos sembrando el terror, y en zonas rurales igual. Porque ya andan regando la bola que están entrando armados en Nicaragua, lo que es falso, y que están listos, y andan como 8 de los 222 que se llaman los de a pie, que les han metido en la cabeza, yo no sé quién, una lucha de clases dentro de la oposición. No ha sido, y se dicen que están radicales contra el sandinismo. Y anda un ex policía, un militante destacado de la juventud sandinista, que estaban presos, sí estaban presos, pero que no vengan a señalar que el chino fue sandinista, porque yo debe ser militar en 1991. Y he vivido de ser abogado privado y no le he trabajado al Estado desde 1991, pendejos. Y enganchando a la gente y pidiéndole armas a Trump. Como que Trump les va a dar armas. O sea, Trump en una guerra que es más estratégica, geopolíticamente hablando, está tratando de eliminarla, y va a venir a armar guerra en Occidente, en el hemisferio occidental, en América, cuando lo que menos quiere Trump es eso. Por eso quiere acabar con aquella guerra, para acabar esos gastos, y va a dar dinero para ir a hacer guerra a Nicaragua. No es estupidez. Para que no se dejen enganchar. ¿Por qué? Porque están dando otra vez
Ya se habían calmado el Donari y los otros que andaban buscando cómo recoger, creo que eran 20 millones de dólares para comprar armas, engañando a la gente, estafándola. Y manden la ayuda y dele. Ya está otra vez. Ya van a la guerra y tiene no sé cuántos miles organizados dentro de Nicaragua. No jodas, ya no puede ni hacerlo el coyotaje que hace porque él ha sido coyote. Coyote que trafica con gente, conocido como Donald en Nicaragua. Hasta alguna iglesia evangélica me di cuenta que llegó a un día a orar porque le fuera bien en el coyotaje. Sea cual iglesia llegó. Hace unos años. Tenía un autolote en la salida sur de Estelí y le hacía grandes favores a la policía. Y ahí viene su legalización a los organismos de inteligencia. Y eso es a lo que se dedican ese grupo y el Tranque de Miami. Ahora se han aliado como con 6, 7 personas de los 222 y andan haciendo videos pidiendo armas y aliados cuando sabe todo el mundo que está desprestigiado el Tranque de Miami. Habían creado una plataforma informativa que se las botaron. No duró ni 3 meses. Y entonces andan creando ese mensaje y como sale públicamente en las redes, y ya los pueden ver hasta 2,000 personas, porque ese canal pues no pasa de ahí. Ha llegado a 4,000, pero lo que hace es unir un video de uno de otro y otro de otro, y así hacen. ¿Me entienden? Puro truco. Videos que de hace 2 meses los repiten y los refritan y los sacan como que fue ayer. Busquen ese PHN, puro, pero están engañando a la gente. Pero hay un poco de viejitos, igual que yo, hechos mierdas que viven en Miami, que tan bueno, va a ver la guerra. Y creen que es cierto. Y les arrancan reales a los pendejos. Entonces creen que ya pasaron de desprestigiar y ahora vamos a una segunda etapa. ¿Y cuál es la segunda etapa? Crear zozobra, que se aumente la represión dentro de Nicaragua, que se aumente el control, seguir haciendo leyes, porque ya están legalizando la ley electoral. Tienen que hacer una nueva ley de organización y competencia de los poderes del Estado o del Poder Ejecutivo. Ya la ley electoral, ya la mandaron, ya la aprobaron. Falta la ley orgánica del Poder Judicial. El Ejecutivo, que ya sabemos. El electoral. Entonces, necesitan terminar de conformar ese paquete que hicieron con la nueva constitución, porque casi fue una reforma total. Entonces, después de eso, vienen las leyes secundarias que se derivan en reformar el Código Penal en relación a la traición a la patria, las nuevas penas que va a tener y un montón de cosas. Meter la pérdida de la nacionalidad en el Código Penal como pena, de la manera que se deriva de esa nueva constitución. Entonces, más bien lo que le están creando es condiciones y metiendo a gente que nada que ver. Hoy, hace poco le acabo de avisar a alguien que teníamos días de no hablar por diferencias o por lo que sea, pero tampoco puedo ser injusto que me llegue la información a mí en Nicaragua que están diciendo, mira, aquí todo el mundo dice que entró clandestino fulano y los operativos se andan montando para quebrarlo. Y el hombre aquí en Miami, hoy mismo le dije, mira, así se está manejando en Nicaragua. Porque se está haciendo. ¿Por qué? Por las idioteces de personas que no saben políticamente cómo se llama. Ayer estaba diciendo este hombre, aliado de estos que andan diciendo que están metiendo ya grupos armados, diciendo que vale verga la diplomacia, que vale verga la política, que no sirve la ONU ni los derechos humanos. O sea, quieren caos. Ya cuando vos decís que valen verga los derechos humanos, estás haciéndole la campaña al mismo Daniel y decís que sos opositor, y Daniel se salió del Consejo de Derechos Humanos. Se salió de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y vienen estos diciendo, no, eso no hacen nada, valen verga los derechos humanos. Vamos, las armas, va a volar verga. Y engañando a la gente con una mayor campaña, con más campaña. Yo creo que hay que revisar
dentro de las normas terroristas y eso es promoción al terrorismo. Primero, porque no se va a hacer. Y segundo, porque están causando terror dentro de Nicaragua, haciendo que los organismos militares, policiales y de inteligencia, contrainteligencia y de seguridad en general accionen con represión, ya sea clandestina, porque ya les dije, ¿verdad? El viejo Chipote, que supuestamente ahí estaba abandonado, botado, tiene rato de estar funcionando como cárcel clandestina. Es la cárcel de la seguridad del Estado. Lo que fue antes. Lo único que ahora clandestina, no pública. El viejo Chipote, para que se den cuenta. Ahí están varios de los desaparecidos. Y lo peor, que un grupo de cubanos está dentro del nuevo Chipote, del viejo Chipote, dirigiendo las operaciones con nicaragüenses. Entonces están creando zozobra y por otro lado a que se cierre más y se acurruque más en la represión contra la gente, la dictadura, creándoles mentiras de que ya van a entrar armados a Nicaragua o que Trump los va a financiar, que hay una ley que no les permite, no es una ley, pendejo, es la Carta Interamericana, la Carta Democrática Interamericana de todos los países de la OEA que no permite que se den ese tipo de asuntos. Porque eso también parqueó a las guerrillas de izquierda, que solo llevaron tiranías y muertes, también igual que las dictaduras de derecha. Entonces, por eso es que Estados Unidos hoy en día no apoya a dictaduras militares, aunque sean de derecha. Entonces, andan engañando a la gente, diciendo como que Trump ya le va a dar las armas cuando Trump no puede. Ni lo va a hacer porque está queriendo acabar una guerra fuera de Estados Unidos con el hermoso océano, como él dijo, que nos separa de Ucrania, o sea que vale pelero porque está allá, pero están gastando cientos de miles de millones de dólares y va a venir a hacer la guerra aquí. No es una estupidez si Trump no quiere eso. Entonces, para que no se den enganchar de unos que andan con el cuento de que ya se están armando y ya están entrando a Nicaragua y ya están regando la bola dentro del país, de que están entrando inclusive miembros serios de los 222 que no andan en ese tipo de actividad, los están involucrando. Y eso puede generar la represión contra la familia, porque recuerde que uno tiene hijos, tiene madre, bueno, mi madre, mis hermanas están fuera del país, mi hijo también, pero tengo todavía hijos allá, está mi esposa. Pero también hay amigos, hay primos y los comienzan a ligar, comienzan a ver quién ve tu programa. Son tan idiotas que no se saben lo que están causando. Hay más que me diga quién en Nicaragua quiere lucha armada. Si estos idiotas andan diciendo que van a terminar con los sandinistas y ya más del 90% de los sandinistas no apoyan a Daniel Ortega. Aquí no hay ni un 5 ni un 4% de los sandinistas que tienen las manos manchadas de sangre. Mentiras es. Los paramilitares eran grupitos. Por eso hicieron la caravana nacional, que tenían que andar de pueblo en pueblo para apoyar a los pocos paramilitares de cada departamento y municipio, porque no se daban abasto. ¿Qué? ¿Van a ir a asesinar el 40% de la población nicaragüense que es sandinista? No sean idiotas. Y lo peor, que dentro de ese 40%, a este 2-3% de los 222 que andan de loquitos y 4 pendejos de Miami, no son ni el 5% de la cantidad de sandinistas que tienen preparación militar. No sean idiotas, hombre. No anden engañando a la gente. Y eso se lo digo claro, que si aquí llegara a darse una organización fuerte y que se lograra permitir que se afloje la Carta Democrática, sería diferente. Pero ¿quién quiere apoyar guerra ahorita? No sean tontos. ¿Saben lo que trae la guerra? Venganza. ¿Por qué? Porque van a haber muertos. Y supónganse que el sandinismo se derroque por las armas. Se van a ir al monte, se van a hacer guerrilla y seguimos la misma mierda. Entonces ya es tiempo que nos demos cuenta de que estamos en el siglo XXI y que ahorita se termina este año el primer cuarto de siglo del siglo XXI.
y que ahora en la tecnología, ¿ustedes creen que los gringos no saben quiénes somos nosotros? ¿Ustedes creen que eso que digan que es paramilitar, los gringos no saben quién soy yo? ¡Qué mentira que yo fui paramilitar! ¿Ustedes creen que los que andan haciéndose pasar por opositores y saben que no lo sé? Ustedes saben que ustedes creen que Estados Unidos no sabe quiénes son. Tienen la mejor inteligencia y los mejores organismos de investigación del mundo, idiota, y la mejor tecnología para saber. ¿Ustedes creen que Estados Unidos no sabe? Si Estados Unidos quisiera, en 48 horas se acaba el danielismo. Pero ya no estamos en esos tiempos. Allá andan brincando por lo del CAFTA. Se bajó como un 10% las remesas. Miguel estuvo tocando el tema. Yo tengo entendido que es como el 10% de las remesas del mes de enero a lo que se dio en diciembre. Pero la lógica que planteó Miguel hoy es que en diciembre se aumentan las remesas porque viene la Navidad, vienen los gastos de promoción, de que salen del colegio y todo. Y eso, pues, un bajón que puede ser natural en enero. En enero pasa como los lunes, ni las gallinas ponen. Generalmente las deudas no las pagan en enero. ¿Se han fijado en eso? Pues todo el mundo está palmado porque gastó todo en diciembre. ¿Ven? Entonces, pero el resto estoy yendo bien el audio. ¿Está bien el audio? Porque yo aquí no tengo ese problema, solo vos lo reportás, José Miguel. Porque yo aquí... Oiga. No tengo ese problema, solo vos. ¿Ven? Está bien el audio, dice. Y Roney Mestayer, para su conocimiento, está en Ciudad Sandino ahorita. Así es, ¿verdad, Roney? Pues Roney no anda con vara, por eso lo digo. Roney está en Ciudad Sandino ahorita y dice que está bien el audio. ¿Que quién es? Pues no les importa, pero está en Ciudad Sandino ahorita. Entonces, y dice que está bien y está en Nicaragua el hombre. Entonces, miren, para que no se dejen enganchar de eso, porque las condiciones de ahorita era más práctico un movimiento armado antes del 2018 o en el 2018. Pero después se activó todo ese aparato hijo de puta de seguridad que ellos tienen, que hasta en la contra, los viejos contras, hay como un 30% que eran agentes de la seguridad. Más del 50% de los jefes de la contra eran agentes de la seguridad. Si no, mírenlo, están bien en Nicaragua negociando con tierra. La dictadura los ha favorecido. La negociación con la desmovilización de la contra lo hicieron mayoritariamente con jefes contra que eran agentes de la seguridad. Eso fueron 10 años de penetración y ahorita que ya tienen 45 y en paz, tienen pasconeado por todos lados. Hay un poco de sapos metidos ahí en todos los países. Por eso hablan de que mucho militar que supuestamente opositor salió para Canadá y salió para Inglaterra porque tiene miedo de estar aquí adentro de Estados Unidos. Y supuestamente son opositores. Yo no lo estoy asegurando. Están hablando en conversaciones que mantengo con opositores responsables y te dicen, ¿qué haces en Canadá? Nada. ¿Pero por qué están allá? En vez de estar en Estados Unidos. O en Inglaterra. Hay un grupito en Inglaterra también. Entonces hay que ponerse a pensar. Entonces, eso se los digo. Y lo otro, que no se dejen enganchar. Porque lo que andan es una campaña queriendo entender que el sector mayoritario, que es el más conocido, están dirigidos por los chamorros. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que 40% más de la oposición son ex-sandinistas. Somos disidentes.
Entonces quieren meter de esa cizaña de que los chamorros son los burgueses, los cuellos almidonados. Entonces, ¿cómo es posible que un movimiento de estos que dicen que se van a armar, que son 4 pelados, andan diciéndolos a pie y diciendo los cuellos almidonados? La misma posición de lucha de clases con la que engañó el sandinismo y el danielato al pueblo todavía se vende como gobierno de los pobres. Entonces estos están saliendo como que representan a los pobres porque en la oposición mandan los cuellos almidonados. Salió un idiota ahí que se llama Bernardo diciendo que él estaba en la Modelo cuando yo estaba preso en la Modelo. Yo nunca he estado preso en la Modelo. Yo estaba en un penal que está de la Modelo para adentro, que se llama la División de Máxima Seguridad, que tiene su propio alcaide, que le dicen la 300 o el Infiernillo. Y ahí las celdas solo son para 2 personas. Y dice, y a mí me mantenían aislado, solo en la noche que me metía un indio que lo sacaban de madrugada a vigilarme. Y así le hacían a varios presos políticos que estábamos en el Infiernillo. Y dice, ese estuvo en la galería 2 alta, nunca estuve en la 2 alta, estuve en la 1 baja al final, porque al inicio estaba en el módulo 3-2 y en el Infiernillo o en la 300 no existe en la galería, solo los módulos. Y son módulos de 13 celdas por 13 celdas. No son aquella galería inmensa que tiene hasta miles. Entonces ese estaba mintiendo, un tal Bernardo, que dijo que era el preso 172 de la lista, y el 172 de la lista es Víctor Sosa. Ese sí casi lo tenía enfrente, que también me ha atacado, y desconozco por qué. Entonces, y que yo estaba solito en una celda, custodiado, como escoltado. Que hijo de puta más idiota. Estaba solito en una celda porque la celda era de 2 y yo estaba en celda de castigo y me mantenían solo aislado. Como que es bonito estar solo en una celda, no sean pendejos. Pregúntenle a los que estuvimos solo en una celda, en celdas de castigo en el Chipote, y van a ver cómo es. Ahí un tal Bernardo, y dijo, yo sé el precio número 172, y ese chino, mientras que a nosotros en una celda nos metían 8, en el Infiernillo nada más 2 meten en una celda, y los que estamos en aislamiento solo 1. Entonces, hijo de puta, es mentiroso. Y te lo digo, Bernardo, son mentirosos. Entonces hay una campaña otra vez contra mí. ¿Por qué? Porque soy el que digo la verdad y se la digo también a la oposición. Si yo considero que es verdad, además es mi opinión, y a lo mejor tengan otras opiniones diferentes. Pero andan nuevamente queriendo hacer la campaña de armados porque ellos creen que lograron algo desprestigiando a la gente con el robo, y lo que es una gran mentira. Que alguien me demuestre a mí que es verdad lo que están diciendo, que Marcos Rubio dijo que él iba a quitarle el apoyo a la oposición cubana, nicaragüense y venezolana. ¿Cuándo lo ha hecho? ¡Nunca! Está suspendida la ayuda internacional. Está suspendida la ayuda internacional de todo el mundo por 90 días, que tendrían que cumplirse marzo, abril, febrero, marzo, el 20 de abril, porque fueron 90 días. O sea que el 20 de abril se acaban los 90 días y comienza de nuevo la ayuda internacional. Lo único que ahora va a ser comprobada si es verdad y que eso favorezca los intereses de Estados Unidos. Eso es lo que dice la suspensión de la ayuda, pero no dijo de Nicaragua, de Venezuela, del mundo. Idiotas que quieren andar engañando a la gente. Bueno, eso lo quería plantear para que no se dejen enganchar de esos tales movimientos armados. Bueno, ya hablamos, ya saben que creo que mañana pasado hay una reunión, no sé si va a ir el propio Zelensky, en Arabia Saudita, de Ucrania con Estados Unidos, para seguir en el proceso de negociación de la paz. Yo no sé, he visto que han bajado el gas los ucraniólogos porque no consiguieron el objetivo de dedicarnos con Ucrania para echarnos a pelear con Trump. No han podido hacerlo, y considero que Trump en estos momentos es el mejor aliado que puede tener la oposición de Nicaragua. A lo interno de pleitos de republicanos, de demócratas, la política doméstica de Estados Unidos, yo allí no me meto. Yo estoy por Nicaragua.
Ese es mi problema. Entonces, ya esto es lo que están logrando, esto es irresponsable. Entonces ya saben, la campaña sucia del dinero, ya saben que fueron esas pruebas del 2020-2021, que no ha dicho nada de Estados Unidos, que no está investigando a nadie de la oposición, y ellos han dicho que pero Estados Unidos dijo que iba a investigar a la oposición y que le iba a quitar la ayuda a la oposición, y en ningún momento ha dicho nada de eso. Y que lo dijo Marco Rubio, y le ponen en la boca de Marco Rubio, y que dijo el Departamento de Estado que iba a investigar y que el robo tanto, y le montan la campaña a los idiotas porque no estaban en Nicaragua en 2020 y 2021 y les agarran vara. Bienvenida, Marta. Patricia, es un honor tenerte aquí. Bienvenido, José Miguel, Tony, Arthur, Adrián, Auri. ¿Cómo estás, hermano? Roney, Josué, Noé, Heradio, Wilder, Carlos, José David. Oye, Pérez Randall, ¿cómo estás? Adrián. Está la gente, pues. Está la gente. Entonces, eso es que hay que verlo de esa manera. Entonces, habría que ver. No quiero meterme en lo doméstico, pero como están hablando tanto, un juez ordenó que se hicieran los desembolsos, creo que va hasta por 2.000 millones, de la ayuda que está establecida para el USAID. La Corte Suprema lo apoyó, lo único que tenía que hacer ahora el juez, no recuerdo de dónde es, de DC creo que es, o de Filadelfia creo, que va a estipular y precisar hacia cuáles programas es que tienen que soltar ese dinero de la ID. Decir que el Tribunal Supremo, ya no hay un recurso de ahí para allá, aprobó el desembolso de ciertas cantidades para ciertos proyectos de orden de solidaridad de Estados Unidos. Y no sé si era hoy o mañana que tendría que haber presentado el juez las cantidades y precisar hacia qué programas es que deben soltar ese dinero. Ya no existe un recurso más allá de la Corte Suprema, del Tribunal Supremo, es decir, que en un Estado de Derecho, pues sí, van a tener que desembolsar dinero de los programas de la USAID. Entonces hay que darle seguimiento a la información, hay que cultivarnos y acostumbrarnos a leer y no solo oír que cualquier insensato digo cualquier idiotez y a ponerlo como una mentira. Y si estamos tocaditos al mal para querer hacer daño, darle crán a ese tipo de manipulaciones. Vamos ahora en la parte ya meramente, aunque esto tenía que ver nacional, pero era bueno que se aclarara. Miren, el día sábado fue el Día de la Mujer. Daniel hizo un acto que necesitaba disfrazarlo y no se centrara exclusivamente en la mujer, porque el sinvergüenza habló de imponer la pena máxima a los abusadores de la mujer. ¿Con qué moral Daniel Ortega dijo esto el sábado? Si abusó a la Yuniet Flores y la preñó 2 veces y asesinaron a su hermano en La Modelo, y el caso lo conozco bien, ¿verdad? Porque al señor Flores se le defendió en mi bufete cuando lo echaron preso injustamente y le montaron un truco con el jefe de mi bufete, que era el abogado de Daniel Ortega. Francisco Sebastián Flores. ¿Y con qué moral? Un día les voy a explicar paso a paso cómo le montaron ese truco y cómo le pusieron un abogado para defenderlo con la orden de perder el juicio. Eso hizo Ramón Rojas, que a su vez
fue el abogado de Daniel en el caso de la Soy América. Allá, no sé si todavía, creo que no la han dejado salir de Nicaragua, la Junet, porque la tenía en una casa de lujo en Villa Fontana, pero era como la calandria, presa en una jaula de oro. Pero aquella periodista, todo el mundo lo sabe, que le habían dado el premio a la Diputación por haberle parido al comandante y la agarró menor de edad también. Yo creo que todo el mundo sabe, no lo voy a mencionar por respeto a que el hijo que le tiene a Daniel Ortega ya está grandecito y se parece a la Camila. Y de remate comenzó a abusar sexualmente de su hija porque la reconoció como hija a la Soy América a partir de los 11 años. Entonces, ¿con qué moral viene Daniel Ortega a exigir el castigo hasta con la pena máxima, que es la cadena perpetua que hay ahora en Nicaragua, para los abusadores de las mujeres? Entonces, ¿qué pena se merece Daniel? Daniel merece ser fusilado. Y yo les explicaba a ustedes, y voy a tener que platicarles esto nuevamente, porque hay un montón de gente que me está viendo que yo no la he visto antes, o hay una que la estoy viendo en las últimas 2 semanas. Ya le digo, espérenme, voy a ir a traer un poco más de guayaba. ¡Ay, ay, ay! Ah. Ah. Ay. Bueno, vamos a hablar de ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? ¿Por dónde íbamos? Tengo tantos temas aquí. Miren, hay dos cosas, hay dos hechos importantes dentro del Frente Sandinista en la clandestinidad. Y este caso, el caso de Bruno, se lo he explicado varias veces, pero quiero traerlo a colación nuevamente. En 1973, los famosos héroes de Nandaime, donde mueren 2 miembros de la Dirección Nacional, Oscar Turcios y Ricardo Morales Avilés. Y Oscar Turcios Chavarrí, sí, el Ronco, y el profesor Avilés, Ricardo Morales Avilés. Y prácticamente los agarraron vivos casi a todos, pero primero se llevaron por un lado a Ricardo, logró huir Jonathan González, lo pegan de muertes, no se salvaba, pero Juan José Quesada no lo quiso dejar y por irlo cargando, aun cuando el otro le decía que lo dejara porque se iba a morir, no lo dejó y por eso lo agarran y lo asesinan también. El 18 de septiembre de 1973. ¿Por qué traigo a colación eso? Porque a partir de ese caso, en los estatutos de aquel Frente Sandinista honesto, del que yo me enamoré, del que me enseñó sacrificio, honestidad, austeridad, desapego a lo material, metieron dentro de los estatutos de la organización que el que dejara a un compañero herido, el que abandonara a un compañero herido, solo tenía una pena: fusilamiento. O sea, en la organización clandestina era así, pues. Era una guerra clandestina y la deserción también. Y la delación también. Y se consideraba dentro de esas normas
que el que hablara aún bajo tortura se consideraba delación. Y tengo el caso de un hijo del que fue mi abuelastro, que casi es fundador del Frente, que lo palmó una de las tendencias del Frente y estuvo en Reitibocay en el 63. Y Tomás Borges era su brother, y estoy hablando de Francisco Enrique Rojas, hijo del que fue mi abuelastro porque era el marido de mi abuela. Mercedes Rojas, considerado el primer comunista de Estelí, ahí está en los escritos, en los años 40. Y fue mi abuelastro. Enrique vivió en mi casa y todo. Yo recuerdo cuando lo capturaron después de Pancasán, lo soltaron, estuvo en Pancasán también en el 67. Y le pasaron la cuenta y dicen que es que se habló cuando estaba preso. Pero Daniel Ortega se desertó de Pancasán en el 67 y llegó a Managua y armó su pelota. Llegó a la casa donde estaba Casimiro Sotelo y a los 2 días le cayeron a la casa y los asesinaron a los 4. Cuando cayó preso, delató a 58 clandestinos y entregó todas las casas de seguridad y capturaron a los colaboradores dueños de las casas de seguridad. Entonces, desde ahí tenés 2 motivos para que Daniel Ortega esté fusilado. O sea, Daniel Ortega debería estar fusilado desde hace rato. Con las viejas normas del Frente. Entonces quiero contarles también el tercer motivo, que es peor. Daniel Ortega debiera estar fusilado por el siguiente motivo. El 13 de mayo liberamos Yalí. Ese mismo día, de junio del 79. De ese mismo día liberamos San Rafael, la guardia se corrió. No hubo combate, entramos, el pueblo nos salió a recibir. En junio. Ese mismo día se hizo contacto con la gente nuestra el famoso padre Eudorico de Andrea, que el cadáver no se descompone y está enterrado en el Tepeyac, y que fue el que mandó a hacer aquel mural que está en la iglesia de San Rafael, donde el diablo es igualito a Daniel Ortega, y eso lo hizo años antes del triunfo de la revolución. ¿Han visto ese mural, verdad? Padre Eudorico de Andrea. Entonces, ahí se negoció para que no se fusilara a los somocistas. Gracias al padre Eudorico de Andrea. Cuando regresamos a Yalí, en la madrugada vamos para Condega. Y cuando estamos reunidos en la plaza de Yalí, de San Rafael, volvimos a Yalí, que quedó, ya lo habíamos liberado. Y ahí me acuerdo que Omar Cabezas, que era el jefe nuestro en la guerrilla, en la montaña, con un megáfono nos explicó cuál era la estrategia: entrar a Condega, avanzar a Estelí, después avanzar a Estelí, a los pueblos cercanos y ir rodeando Managua. Pues. En la concreta ese era estratégicamente el asunto. Y lo que estoy explicando dice, pero un individuo ha manchado las gloriosas siglas del Frente Sandinista, violando a una ciudadana de este poblado, y en consejo de guerra efectuado se decidió su ejecución y sacan a Bruno, un viejo guerrillero de la gente de Julio Ramos, y por cierto pusieron a Julio Ramos a que lo fusilara. Pues. O sea, le dio un tiro en la nuca pues, por haber violado a una mujer que tenía problemas mentales. Y Bruno gritó y lloró diciendo que no, que había sido con su gusto y que había participado otro que le decían el doctorcito. Ya murió también, murió feo. Y a ese lo desarmaron. Y lo metieron desarmado a la insurrección. Parece que no se pudo probar, pero había sospechas. Pero lo que quiero decir, que Bruno en Yalí, en la plaza de Yalí, como a las 2 de la mañana, delante de todos nosotros, fue fusilado por haber violado a una mujer que supuestamente tuvo acceso carnal con ella contra su voluntad. A un guerrillero con su pañoleta rojo y negra, con boina y con un rótulo que decía por haber violado a una ciudadana de este poblado. Y se nos dijo, porque nosotros no somos la guardia ni podemos hacer lo mismo que ellos hacen, y esto es para sentar un precedente. Y fue fusilado Bruno.
Entonces, ¿qué debió haber pasado con Daniel Ortega, que estando clandestino comenzó a violar en 1978 de 11 años a la Zoila América, y aquel violó una mujer? Este violó una niña. Entonces debiera estar fusilado con las normas del Frente Sandinista clandestino Daniel Ortega, ¿sí o no? O sea que hay 3 veces debió haber sido fusilado Daniel Ortega: por la deserción de Pancasán, por lo que pasó de Casimiro Sotelo y por los 58 que chivateó y las casas de seguridad que entregó cuando estaba preso en 1967. 3 veces debió haber sido fusilado Daniel Ortega, pero la más infame, la más cobarde, haber violado a su hijastra, después su hija, porque la reconoció a partir de los 11 años. Y es bueno que lo sepan ya el poquito de viejos sandinistas, que la mayoría no tienen las manos manchadas de sangre, pero que creen que es verdad que es un gran guerrillero. Nunca fue guerrillero, nunca combatió, nunca dirigió tropas, nunca dirigió guerrilleros. Es comandante champú Daniel Ortega. Es más, no tiene la 10ª parte de combates que tengo yo, y no me quiero echar flores, pero es la verdad. Que me diga Estelí, Condega, Yalí, San Rafael, Estelí, Buaco, y entré a Managua el 19 de julio, participé en la liberación de 8 ciudades. ¿En cuál participaste vos, hijueputa Daniel Ortega? ¡En ninguna! No tiene la más mínima autoridad moral y le han hecho una historia de mentiras. Es un chivato, es un cobarde, es un violador y debiera estar fusilado con las viejas normas de la clandestinidad del Frente Sandinista. Daniel Ortega debiera estar fusilado. Si se fusiló a Bruno delante de todos nosotros, ahí en la plaza de Yalí, donde hoy es el parque de Yalí, que fue una mujer, la supuesta violada. Ahora Daniel Ortega, que comenzó a violar a la Zoila a los 11 años. Comenzó a abusar de ella a los 11 años. Pero además de eso, abusó, por lo menos públicamente sabemos, de 2 menores de edad, la periodista que se hizo periodista y de la Yunet Flores. Y a las 2 las preñó. Tiene que estar fusilado, debería estar fusilado con las viejas normas de organización guerrillera. Es un cobarde. Y ahora, hablando de que se le tiene que poner la pena máxima a los abusadores de mujeres, diciéndolo el sábado, y si se le tiene que poner la pena máxima a los abusadores de mujer, ¿qué pena debería tener él? Es un sinvergüenza, un cínico, celebrando el Día de la Mujer, pero como sabía de que le iba a llover, metió la entrega de una flota de no sé cuántos cientos de buses, porque la tiene que estar renovando, y enganchan como que le está regalando transporte a Nicaragua. Y ahora les hice un adelanto en la mañana. Mañana les voy a dar el nombre de las personas y de la empresa. Pero esta empresa nació en Alba Transporte. Usted sabe que Alba Niza se dividía en Alba Forestal, en Alba Industrial, en Alba Transporte y Albatazo, que pegaron. Todo el robo de la ayuda venezolana, 6.000 millones que se robaron. En total, eso pasó a deuda externa de Nicaragua y ellos hicieron con ese dinero un consorcio privado. Entonces, cuando van a venir los buses rusos hace varios años, a la mayoría los obligaron a agarrar los rusos, sobre todo el transporte de Managua.
Entonces formaron una empresa que nació de ahí, de Alba Transporte, y la fueron a instalar, y que vayan a buscar aquel plantel que está ahí cerca de los viejos juzgados de Managua, allá por el Israel Levite, ahí hay un plantel. Ahí está la empresa. Esa empresa le vendía los buses rusos a los transportistas y ellos sacaban las flotas de buses como que le están regalando, cuando es un negoción donde decenas de miles de dólares vale cada bus. Y los chinos son más caros todavía los que están vendiendo. Entonces hicieron como 3 flotillas de rusos o 4. Ese bus es un bus que en Rusia vale pelero, chatarrón. Pero valía decenas de miles de dólares que pagaba cada transportista. Es decir, en 5 años pagando. Entonces trabajaba para pagar el bus, y cuando llegan los 5 años ya el bus está listo y necesitan, entonces viene la renovación de la flota. Por eso es que vieron 4 o 5 flotas de buses rusos que llegaron para los transportistas de Managua, y van a seguir llegando flotas, y ahora va la segunda flota china, o tercera creo. ¿Por qué? Porque los endeudas 5 o 7 años para pagar el bus, y cuando terminan de pagar ya necesitan el otro bus. Está listo. Ustedes saben el cachimbeo de los buses de Managua, sobre todo. Entonces, esa empresa obtiene por un crédito una empresa del danielismo que surgió de Alba Transporte. ¿Se acuerdan dónde quedaba Alba Transporte, verdad? Creo que quedaba del Ministerio del Trabajo hacia abajo. ¿Se acuerdan? Ahí estuvo de jefe Ramón Calderón Vindel, compañero mío de la guerrilla también, de seudónimo Lucas, que fue inspector general del ejército y era mayor general también. Entonces, esta empresa, la que, en verdad, ahora las oficinas creo que las tiene ahí por donde fueron los juzgados de Nejapa. Ahí hay un plantel. Le vende los buses chinos. Pero tanto los buses rusos, porque los rusos tienen sus empresas, los chinos, no es el Estado chino ni el gobierno chino. Las empresas chinas que exportan le pertenecen al partido chino, o sea, son de los magnates de China. ¿Se acuerdan que Daniel Ortega le dio un poder como secretario general a Laureano para ir a firmar el Tratado de Libre Comercio con China, como secretario general del partido, porque el arreglo fue de partido a partido? Porque así funciona la famosa izquierda tradicional. El partido es la máxima expresión. Entonces, le venden el bus al transportista como que se lo están regalando, y ponen un acto del cachimbo de buses, la entrega de buses. Y lo que está haciendo es endeudando por 5 o 7 años al transportista, que tiene que pagarlo. Unos pagan diario la cuota, otros las pagan semanal y otros las pagan mensual. Pero al final son como empleados de ellos, porque hasta te pueden quitar el bus si te atrasas o lo que sea, porque es una empresa privada. Creada por una empresa nicaragüense, que trata con las empresas chinas, que son del partido chino. Recuerden que allá no hay propiedades particulares en China. Entonces, ya aquí, si se los dieron en $40,000 el bus, ellos lo venden en 80, 70, 60, pero le sacan por lo menos la tercera parte de ganancia. Es un business cerrado. Entonces, pero esta empresa que fue creada y que surgió de la nada, igual que las 300 empresas, 320 empresas que surgieron de la nada de la piñata, o sea, sociedades anónimas. ¿Por qué tiene que tener la confianza China para darle un crédito de cientos de millones de dólares en 500 buses, en 400 buses, en 300 buses? No, necesitamos una garantía. Entonces viene el Estado, se convirtió en fiador de esa empresa del danielismo ante el Estado chino. No pagan, la deuda externa como fiador se aumenta porque pasa a ser deuda del Estado, como hicieron con Albaniza,
y como hicieron con los buses rusos. Y ahí es parte de la gran deuda que tienen con China. Yo creo que ya está más de 1.000 millones. Se le deben a China. Más, como 2.000 y pico, creo. Porque si, para no sé qué cosa, la última fue de 347 millones. Entonces, yo creo que andan más de 2.000 millones que ya se le deben a China. Y aparte de eso, en un año te metió 1.692 millones de dólares, vendió China y Nicaragua de sus productos basura. Y China solo le compró 82 millones en exportación a Nicaragua. Es un business descarado a base de mordidas y ese tipo de negocios con esas empresas. Y lo que están haciendo es aumentando la deuda externa de Nicaragua. Así está funcionando. Y además, el compromiso de que en las movilizaciones y eso, ahorita con los paramilitares, todos los buses se fueron para todo el país a traer a los paramilitares en Managua a hacer pelota para decir que se vinieron a juramentar. Ellos decían que 30.000, no llegaron a 20.000. No llegaron a 20.000. Y fueron a traer los paramilitares de los departamentos. Por eso Managua estaba sin buses ese día, el sábado. No, como es el miércoles, creo que fue. Creo que fue el 26 de febrero, creo que fue. O 26 o 21, no recuerdo. Pero hace poco, cuando juramentaron los paramilitares de Managua, dislocaron a los buses. Entonces están comprometidos también a que a las actividades políticas tienen que estar a la disposición esos buses. ¿Quién controla esto? Un hijo de puta idiota que yo lo acusé, 4 juicios le abrí, busquen la prensa, al que controla el transporte nacionalmente por el danielismo. Se llama Luis Danilo Sánchez. Busquen los juicios que le armé. Y siendo yo militante del frente y él, el presidente del Eurecutraco, por delincuente. Y ahí fue cuando más me eché de enemigo a Fidel Moreno, porque él era el encargado de atenderlo. Pero lo acusé 4 veces y lo sacaron en la televisión y en los periódicos. Búsquenlo, ahí está. Luis Danilo Sánchez, acusado por Marlon, el chino Enoch, por robarle a los transportistas el subsidio. Porque es un robo, se robaba el subsidio. Presidente de Eurecotraco, Unión Regional de Cooperativas del Transporte Colectivo de Managua. Eurecotraco. Sí, Unión Regional del Transporte Colectivo. Entonces, ese pinche se encarga del control a través de las diferentes cooperativas. Cada ruta es una cooperativa. Y tienen una gente de confianza ahí, y si no les quitan los buses, les quitan la concesión y sanganada. Entonces, aparte de que los obligan a comprar los buses, a endeudarse por años, a huevo tienen que andar haciendo el transporte y les pagan una mierda. El que se queda con la mayor parte del dinero que el Estado paga por transportar a la gente a la hora de las movilizaciones es Danilo Sánchez con la Secretaría Nacional de Organización. Y eso lo sé, porque después llegaron las amenazas porque lo acusé 4 veces. Y está en todos los periódicos, sobre todo la prensa. Marta Sánchez, creo que Marta Vázquez, era la periodista de la prensa que cubrió todos esos juicios. Y en primera plana, ahí está el chino, acusándolo. En 2014, creo. O sea, que este enfrentamiento que yo me traigo con el danielismo no es de ahorita y contra la corrupción. Porque nadie quiso aceptar llevar juicios contra ellos. Y cuando a mí me mostraron que era corrupción, pero vos sos sandinista, pero eso no es sandinismo, el que me enseñaron era de otra manera. Entonces, sí, bueno, por eso que dicen que soy conflictivo. Entonces, de esa manera funciona y de esa manera le están robando al Estado nicaragüense, porque al final esto lo que viene es aumentar, porque los transportistas pagan. Pero la empresa del danielismo no paga porque tiene de fiador al Estado nicaragüense. Entonces el Estado nicaragüense es el de la deuda. Así descaradamente. Preguntas, pues. Creo que hay que irle poniendo mente, porque yo sí soy de los que creo que Trump le va a arrancar Centroamérica a Putin. Sobre todo Nicaragua, que lo que tiene es un centro de espionaje
donde hay entrenamiento a terroristas. Desde Nicaragua nacionalizan a terroristas de distintos países terroristas, conocidos como terroristas, y distintas organizaciones terroristas que vienen a Estados Unidos como nicaragüenses. Los nacionalizan, les dan pasaporte nicaragüense. Así pasó con las Torres Gemelas. Ahí aparecieron los pasaportes nicaragüenses, los que participaron en las Torres Gemelas. ¿Lo recuerdan? Entonces, todo eso que pone en peligro la seguridad y la economía de Estados Unidos, aparte de ser patrocinadores del narcotráfico, del crimen organizado y del terrorismo, pues es un candidato completo a sanciones fuertes, al embargo político y al bloqueo económico comercial Nicaragua. Y pienso que sí se va a dar, pero que aquí, desde antes de agarrar Trump, sabiendo que es el principal enemigo que se ha echado en los últimos años Nicaragua, comenzaron una campaña para desprestigiarlo totalmente y echar a pelear a la oposición como republicanos y demócratas. Y se lo vengo cantando desde antes de comenzar la campaña el año pasado. ¿Lo recuerdan? Yo no voy con ninguno, pero mi aliado es Estados Unidos, y ahorita quien representa a Estados Unidos es el ejecutivo de Donald Trump. Entonces, otros locos desviando la atención. El problema es que los muchachos estos, que tienen poco nivel político, que tienen enganchados en los 222, que no han hecho nada en todo este tiempo y ahora están dando la cara, no se dan cuenta que los están utilizando para que haya una contradicción entre los que andamos buscando una solución rápida por medio de las sanciones, por medio de doblegarlos económicamente, por medio de quitarle las remesas, que son el 35% del PIB, del Producto Interno Bruto de Nicaragua. Le suspender las exportaciones, estás hablando que le estás quitando el principal socio comercial. Imagínense que el 83-84% de las remesas que entraron en Nicaragua en el 2024, en el 2024 el 84%, y ahorita en enero, solo en el mes de enero el 83% de las remesas llegaron de Estados Unidos, y eso que llegan de España, de Panamá, llegan de Inglaterra, llegan de Costa Rica. 83-4% en el 2024 llegaron de Estados Unidos, y el 83% del mes de enero llegaron de Estados Unidos. El resto, que 5% de Costa Rica, que otro por aquí, que por España. Entonces dependen económicamente, entonces están en las manos de Estados Unidos. Y China no les va a resolver, porque sabiendo que se viene todo esto, China no le ha propuesto nada, ni comprarle. Aún cuando desde el 2022 rompieron con Taiwán, no ha podido pasar del 1% de las exportaciones que le compra China. O sea que Estados Unidos le compra 65 veces más, que le compra el 65% de las exportaciones. Entonces, que él va a resolver China es mentira. China es una rata. China lo que quiere es la expansión para poder seguir vendiendo sus productos. Entonces, vos ves que lo más que creo que son 400 y pico de millones, lo más que le ha vendido Costa Rica en exportaciones a China, que es la que más grande poseída está por China, y China le ha metido 3.000 millones frescos a China a El Salvador en producto, a Costa Rica. Creo que El Salvador le ha metido 2.000 millones y no le ha comprado 300 millones a El Salvador de exportación. Entonces ahí ves la relación desigual. Sergio Wilfredo, bienvenido. Javi, José Miguel, Oscar Danilo. Entonces creo que es correcto lo que dice Henry, no usar el término ilegal, sino usar el término indocumentado para los migrantes. Está bien, me parece. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues si no, terminamos. Ya saben, y esto hay que decírselo al mundo, Daniel Ortega 3 veces debió ser fusilado, porque cuando violó a Lazo y la América estaba clandestino todavía. Fue antes de la insurrección del 78, cuando la comenzó a violar. Ahí tienen mi número para los que quieran colaborar con mi familia, sobre todo mi número de cel,
202-597-3518 para los que están en Estados Unidos. ¿No hay preguntas? Vamos a darle unos 2-3 minutos. Vamos a poner la canción para mientras veremos si hay alguna pregunta. Julio David, bienvenido. Que no para de joderte, han desterrado a tu pueblo, han torturado a tu gente y se han robado el billete que tanto trabajo te ha costado. Han desterrado a tu pueblo, han torturado a tu gente y te han robado el billete que tanto trabajo te ha costado. Abajo el orteguismo, toda su marimba, abajo el chayotismo, culo, chupapija, abajo el orteguismo y toda su marimba, abajo el chayotismo, culo, chupapija, abajo el chayotismo, culo, chupapija. Saludos, dice Arnulfo de Tanco. Bienvenido, hermano. Jeffer Ismael, bienvenido. Javi Arce. ¡Viva Nicaragua, jodido! Vamos al bote y al miado. Rungueros de Nicaragua, es hora de volar mejengue. Rungueros de Nicaragua, es hora de volar mejengue. Bueno, parece que no hay preguntas. Entonces, desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades. Y desde el programa Nicaragua Somos Todos les habló Marlon Gerardo Sáenz Cruz, el chino Enoch. Hay que comenzar a decir, Daniel debiera estar fusilado. Daniel debiera estar fusilado en todas partes. Porque a lo mejor no sabían esas normas que les expliqué. Y sobre todo el caso de Bruno, que lo viví, personalmente lo vi, cuando fue fusilado el 14 de junio. En Yalí. A las 2 de la mañana. Por violar una mujer en Yalí, siendo guerrillero. Ya tenía un año, Daniel, de estar violando a Isla América para esa fecha, porque la comenzó a violar antes de la insurrección de 78, a inicios de 78. Más de un año de estar violando a Isla América. Entonces, de acuerdo a esas normas clandestinas, 3 veces debió haber sido fusilado Daniel Ortega. Nací en el mes más crudo de la siembra, sin más alternativa que la lucha, dijo el poeta. Viva Nicaragua pronto libre. Patria libre para vivir. Unidad, unidad, unidad. No nos deben engancharse por todas esas campañas de desprestigiar a la oposición, por esos cantos de sirena, de que son los únicos que van a ir con las armas a derrocar, porque nadie va a apoyar eso. Porque va a seguir el ciclo de violencia y ahí vamos a pasar siglos en ese sentido. Recuerden que el camino de un gobierno de transición es que los cascos azules y la policía militar de la ONU puedan estar en Nicaragua en el proceso de transición y de esa manera poder crear un nuevo ejército o una nueva policía, y ojalá desapareciera el ejército. Pero tendría que quedarse varios años los cascos azules y la policía militar de la ONU en Nicaragua. Así es que Daniel, Zapera, Chamuca, Chayal, que se rinda tu madre. Nos vemos en la próxima.